La migración nuevamente toca las calles. Es el tema que escogió para usted el doctor Armando Zacarías, colaborador de este espacio. Estimado doctor, le escuchamos, bienvenido. Para la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión, efectivamente, poco a poco nos enfrentamos nuevamente a un tema importante que tiene que ver con dos ángulos muy diferentes de un mismo escenario complejo como lo es la migración, que en el caso de nuestro país abarca, como decía, dos ángulos que se revisan muy superficialmente por las autoridades de las diferentes administraciones que han tenido que tocar el tema y que psíquicamente se presenta en los debates de gestión pública solo cuando se producen crisis y que implican definitivamente resoluciones de las autoridades sobre el tema que estatutariamente corresponderían a la Secretaría de Gobernación, pero que en este momento se encuentra aislada de estas temáticas, siendo la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional y la Secretaría de Relaciones Exteriores las que llevan la dinámica de tratamiento sobre este tema. La administración de Donald Trump enfatizó un asunto que en su momento alcanzó altos niveles en el análisis de los flujos de migrantes que no han cesado de tener un impacto complejo en la sociedad norteamericana. Se trata de un problema de convivencia internacional que por mucho tiempo tenía como actores principales a los migrantes mexicanos circulando hacia los Estados Unidos. Sin embargo, con el paso del tiempo, con el desarrollo de las implantaciones industriales de mayor peso en las economías regionales, de la agudización de las polarizaciones en los diferentes gobiernos, principalmente en Centroamérica, los contingentes fueron cambiando al paso de las últimas 2 y prácticamente 3 décadas, y entonces las composiciones de flujos migratorios se transformaron de aquellas de mexicanos a los nuevos márgenes de circulación de ciudadanos de Centroamérica y del Caribe, y con un incipiente sector africano que hace cualitativamente ver de manera constante su presencia en este proceso. Uno de los temas emblemáticos de la campaña presidencial de Donald Trump fue la construcción de un muro, enfatizando la necesidad de contener los flujos migratorios hacia los Estados Unidos. Aun y cuando la migración mexicana sigue siendo un tema importante, el crecimiento de la diversidad de nacionalidades que pasan por territorio mexicano para intentar el cruce hacia los Estados Unidos no ha cesado de crecer y constituye ya uno de los elementos de mayor preocupación en el vecino país del norte. El cambio de administración en Estados Unidos con la administración de Joseph Biden auguraba cambios considerables, y los niveles de popularidad con los que iniciaba el demócrata vislumbraban una plataforma sólida para el desarrollo de su gestión. Sin embargo, en las recientes semanas, con la decisión de retirar las Fuerzas Armadas establecidas territorialmente en Afganistán, en medio de un caos cuyos resultados aún se están estimando, la opinión pública norteamericana ha cuestionado severamente las decisiones de Biden, y sus cuotas de popularidad han bajado alrededor de un 42%. Un tema que resurge con gran fuerza, sin relación directa con el de Afganistán, continúa siendo de la migración a través de la frontera sur norteamericana, y ahí la relación internacional entre México y Estados Unidos se ha encontrado en niveles muy precarios. El tránsito de las administraciones de Enrique Peña Nieto a Andrés Manuel López Obrador cambió mucho el perfil internacional y regional de los compromisos que tienen los dos países, y la forma en la que se gestionó un dique de contención se concentró y se desarrolló en la presente administración. A finales del 2018 y en el 2019, el gobierno de Donald Trump exigió que la administración de nuestro país estableciera una estructura de contención de la migración centro- y sudamericana del Caribe hacia los Estados Unidos, so pena de tener serias consecuencias en el intercambio con el vecino país del norte a través de aranceles que afectarían a la economía de nuestro país. El gobierno mexicano, en la presente administración, atendió las instrucciones generadas en Washington. De esta forma, se dirigieron muchos efectivos de la recientemente creada en esos momentos Guardia Nacional para, al margen de las disposiciones migratorias de la Secretaría de Gobernación, establecer mecanismos de disuasión y contención de las caravanas migrantes. Es decir, la función de regulador internacional para la zona a la que progresivamente se fueron integrando grupos de migrantes africanos y sudafricanos, principalmente venezolanos,
Así lo asumió México como consecuencia de las presiones en aquellos momentos de la administración republicana sobre nuestro país. El tema migratorio no se encuentra en foco de atención, salvo cuando se generan crisis o cuando se desarrollan fenómenos como el recientemente comentado en el mensaje del tercer informe del presidente, cuando expresó la gran satisfacción de la recepción de remesas que han logrado récords históricos de captación en nuestro país. Es decir, ahora el segundo enfoque es el fenómeno migratorio, visto desde la perspectiva de los mexicanos que no han encontrado fórmulas claras de proyectos de vida en nuestro país y que a partir de su residencia legal o ilegal en los Estados Unidos generan recursos que se captan en México. El fenómeno es el mismo con lentes diferentes de evaluación. Las tendencias de incremento de los flujos migratorios no han cesado y ese es un movimiento que es revisado meticulosamente por la Organización de las Naciones Unidas y los Estados Unidos. El gran reto que se presenta será el de determinar cuál de las instancias involucradas tiene la responsabilidad de su administración, la SEDENA, Relaciones Exteriores o Secretaría de Gobernación. El tiempo avanza y la necesidad de las precisiones comienza a presionar a las autoridades mexicanas en la medida en que no se vislumbra una estrategia clara ni tampoco una política pública que abarque en su conjunto el problema. La imagen de un funcionario de inmigración golpeando sin contemplación alguna a un migrante sin defensa en su rostro, utilizando sus botas, sigue causando indignación y sorpresa internacional, principalmente por el hecho de preguntarse a qué gobierno representa ese agente. Así las cosas, Josefina, agradeciendo este espacio, te reitero un cálido saludo y otro para la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Muchas gracias y buenas tardes.